1914 el zar Nicolás II prohibió la venta de alcohol en toda Rusia. Posteriormente, en 1918, él y toda su familia fueron ejecutados en un sótano en Ekaterimburgo. ¿Coincidencia? Quizás sí, o quizás no. La razón por la cual el zar Nicolás II decidió cancelar el alcohol fue porque estaba comenzando la Primera Guerra Mundial, y a juicio de él, ya habían pasado bastantes años desde que los rusos habían ganado una guerra, por culpa del alcohol, y de que se la vivían borrachos. Sin embargo, un cuarto de los ingresos del Estado venían del impuesto al alcohol, así que cortar de golpe ese ingreso no era la mejor idea en ese momento. ¿Entonces el vodka causó la revolución rusa? ¿Acaso la pérdida de ingresos destruyó al Estado? ¿La prohibición acrecentó la tensión social? Las leyes rusas en ese entonces, como ahora, solo se aplicaban a la gente común y corriente, quienes seguramente no estaban muy felices de saber que su gran señor se seguía emborrachando tanto como quería, en tanto que a los pobres no se les permitía acceder al alcohol. Hay por ahí una teoría que dice que entre 1914 y 1917 los rusos estuvieron lo suficientemente sobrios para darse cuenta de lo que su gobierno estaba haciendo con ellos, porque este ya no tenía con qué adormilarlos. Si tienes un imperio, forzosamente necesitas tener apaciguados a los súbditos, para que no se te rebelen. Esa era la opinión de Lenin, quien por esto mismo despreciaba el alcohol, por ser un instrumento de tiranos, y en consecuencia mantuvo la prohibición del alcohol hasta su muerte, tras la cual fue derogada por Stalin en 1925. Muy curioso, ¿verdad? Pero independientemente de si la gente se atontaba o no con el alcohol, a los rusos siempre les ha gustado beber. Y prueba de ello es el caso de Vladimir el Grande, que en el año 987 después de Cristo invitó a los emisarios de las grandes religiones para que eligieran una para su pueblo. A ver, ¿los judíos? No, esos no tienen patria. A ver, los musulmanes. Oh, vaya, placeres carnales en el paraíso. Sí, creo que esta puede ser. ¿Qué? ¿Que el alcohol está prohibido? Nah, sáquese qué. A ver. ¿Quién de ustedes no prohíbe el alcohol? Nosotros los cristianos, señor. Perfecto. Entonces a partir de ahora Rusia será cristiana. La historia en realidad es más verídica de lo que pudiera sonar, ya que el invitar emisarios religiosos para elegir una fe era algo bastante común en aquella época. El relato fue escrito un siglo después, en la Primera Crónica, la cual es la fuente de mayor fiabilidad sobre los primeros años de Rusia. Pues es la única, güey. Ok, bueno, es la única. Sin embargo, a pesar de que esta historia no fuera real, sí plasma el gusto por la bebida que ya traían los rusos desde esas fechas. En un extremo más reciente de la historia de Rusia, tenemos a Mikhail Gorbachev, quien lanzó una campaña pro sobriedad en 1985, tiempos de la perestroika. Ahí Gorbachev tuvo la brillantísima idea de dar un paseo por los canales de televisión y de hablar con parte del público. En una de esas, uno de ellos se quejó de que las cosas esenciales se estaban volviendo caras, pero incluyó también a la cerveza, a lo que Gorbachev le respondió que el alcohol no era necesario para la vida, cosa que disgustó bastante a los que estaban ahí presentes. Curiosamente, 6 años después, se dio la caída de la Unión Soviética. A los rusos les gusta beber, quizás lo suficiente como para derribar a sus gobernantes cuando estos se lo prohíben. Del mismo modo, a los dirigentes de aquel país, bueno, a la mayoría, les gusta hacer beber a sus súbditos, pero no por las buenas, sino a la fuerza, caso contrario al de los aztecas y los chinos. Pero señor, a mí no me gusta el alcohol. ¡Cállese! ¡Beba o lo mando a ejecutar! Ok, Stalin no era ruso, pero igual gobernaba rusos, por eso lo meto dentro de este video. Según se cuenta, Stalin solía invitar a cenar a los miembros de su gabinete, y los hacía beber una y otra vez, porque no podían negarse. Stalin también tomaba, pero no se emborrachaba, lo cual ha llevado a algunos a pensar que lo que había en su vaso no era vodka, sino agua. El objetivo de dichas cenas era que, ya una vez ebrios, a los miembros del gabinete se les soltase la lengua, y revelaran alguna posible conspiración contra el dictador soviético. Ya antes de Stalin, Pedro el Grande también obligó a que sus súbditos se emborrachasen hasta la inconsciencia. No obstante, a diferencia de Stalin, él sí bebía mucho, pero jamás se emborrachaba, e igual quería que todos los demás bebiesen mucho. Si te negabas a beber, Pedro te traía una copa gigante de vino, la Gran Águila, y estabas obligado a bajarla de un trago. ¿Qué tan grande era la Gran Águila? Pues le cabía 1,5 litros de vino, así que tú me dirás. Y si ese también te negabas a tomártela, pues entonces eras alegremente decapitado por Pedro, y si te escondías, iban y te buscaban. Esto mismo fue lo que le ocurrió a un embajador danés que tuvo la mala suerte de encontrarse con Pedro en un barco. Al poco rato el pobre hombre ya no podía beber más, y decidió esconderse, pero no en un camarote, sino en el mástil,
entre las velas, pero Pedro lo descubrió. Agarró unas botellas de vino, se las puso en los bolsillos, se puso la gran águila en los dientes y se subió. Y ya una vez arriba del mástil, obligó al embajador a tomar, quien pues ya no tenía hacia dónde correr. ¿Te parece sorprendente esta historia? Pues agárrate, porque según los cronistas, el jefe de la policía secreta de Pedro, Romodomsky, tenía un oso especialmente entrenado para atacar a la gente que no tomara en las fiestas. Así que bebías porque bebías, pero Romodomsky no era el único que utilizaba osos para castigar. Iván el Terrible también te ponía con osos hambrientos si no querías beber. O bien te enterraba una espada, si no tenía ningún oso del cual disponer. No obstante, si bebías en la fiesta de Iván, esto tampoco te garantizaba que salieras bien librado, ya que al cabrón a veces le gustaba enviar más tragos a la casa de la gente que recién se había ido. Estos eran entregados por soldados, quienes no se marchaban hasta que se los tomaran de un sorbo. Prosiguiendo con Iván, este conquistó la ciudad tártara de Kazán en el año de 1552. Mientras masacraba a los habitantes de Kazán, se detuvo lo suficiente para quedar impresionado por las tabernas controladas por el Estado, o kebabs, como eran llamadas. Los tártaros no solamente tenían un impuesto para el alcohol, sino que se quedaban con toda la ganancia. Fascinado, Iván se regresó a Moscú, construyó la catedral de San Basilio e hizo nacionalizar todos los bares de Rusia. Así se creó un curioso sistema manejado por el Estado. Los kebabs eran manejados por funcionarios públicos y el tabernero era un empleado del gobierno, con la tarea de conseguir todo el dinero que pudiera de un pueblo o de una villa. Y de verdad, cuando digo que era un empleado del gobierno, es porque sí era un empleado del gobierno. Tanto así que cualquier ley que necesitara para ayudarlo a aumentar el consumo de vodka entre los civiles era aprobada sin chistar. A la par de esto, cualquier persona que anduviera por ahí promoviendo la moderación del alcohol era inmediatamente arrestada por entorpecer la recaudación del emperador. La gente que asistía a los kebabs casi siempre se gastaba todo lo que tenía, dejando nada para los hijos. Había unos que de plano acababan desnudos, por haber empeñado hasta sus ropas. A estos desgraciados se les conocía como los nagas, y eran una muestra del alcoholismo ruso, adicción de la cual dependía el Estado, para la recaudación de impuestos. Mientras que para la mayoría de los países occidentales y algunos orientales ha sido importante limitar el consumo de alcohol por cuestiones de seguridad y de salud, para el Estado ruso estos inconvenientes han pesado menos que la recaudación de dinero. Todo esto nos lleva de regreso a Nicolás II y al año de 1914, cuando el zar eligió cambiar los impuestos por la sobriedad, rompiendo así una tradición de 400 años y acabando con una monarquía que dependía del vodka. ¿La prohibición del alcohol fue lo que detonó la Revolución Rusa? En parte, por razones económicas. Sin embargo, no pocos historiadores insisten en la teoría de la sobriedad y en el temor de que ésta fuera recuperada por la gente.